Vamos a hacer, yo creo que ahorita, ¿verdad? Ahorita. Igual, hay que aprovechar el tiempo se va volando. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad? El lunes la prueba teórica y el miércoles la prueba práctica. La prueba teórica viene de esto último que hemos estado hablando, ¿verdad? Materiales dieléctricos, materiales no conductores. En específico, materiales, nos hemos centrado en el cálculo del potencial de la carga ligada, potencial, campo eléctrico. Y en específico, en esto último que nos centramos fueron en los materiales dieléctricos y en especial aquellos que son isotrópicos, lineales y homogéneos. Entonces, pero resulta que van a ver que las cosas aquí no están complicadas, ¿verdad? Vamos a hacer un par de ejemplos de eso y les voy a dejar una pequeña tarea sobre ello también. No es tan complicado. Entonces, déjenme abrir esto. Entonces, había un problema, déjenme recordar qué ejercicio era por ahí. No tengo el teléfono y no está la compañera, pero déjenme buscarlo en el libro de texto entonces. Ahí va a quedar grabado para que ella pues, pueda observar el ejercicio, que es de la parte multipolos. Campos eléctricos, aquí está. Entonces, solo vamos a resolver eso. Explico unas cositas que faltaron. No es que faltaron, sino que realmente no lo desarrollé porque no teníamos las herramientas para hacer toda la deducción y presentar fórmulas en lo particular a mí no me gusta, pero bueno, lo voy a tener que hacer porque puede hacer que se evalúe. Entonces creo que era el problema 10. El problema 10 fue el que me consultó uno de esos compañeros. Déjeme copiarlo. El problema dice lo siguiente. Si se tiene una distribución de carga cuyo momento monopolar no es igual a cero, demostrar que siempre es posible encontrar un origen tal que el momento dipolar sea cero. A este punto se le llama centro de carga de la distribución. ¿Sí? Entonces, que el momento dipolar sea cero, ¿verdad? Siempre es posible. Entonces, me está diciendo que es una distribución, no importa si es continua, no importa si es discreta, ¿verdad? De carga, es una distribución. Nosotros hemos visto que pasar de la carga discreta a la parte continua simplemente lo que corresponde es hacer un límite para después pasar a las integrales de Riemann. Entonces, y es más fácil de manipular, de manejar las sumatorias, ¿verdad? Que ir a recordar ciertas propiedades que cumplen las integrales. Entonces, voy a hacerlo con distribución de carga discreta, ¿verdad? Al final, pues ya sabemos que pasar de eso a lo otro no es tan complicado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues tenemos una distribución. Recordarán que para una carga discreta, le voy a llamar así, Q sub I. La vez pasada habíamos hablado que para dos sistemas de referencia, creo que le llamamos N, ya ni me acuerdo cómo fue que se le llamó, a un sistema de referencia y otro sistema de referencia relativo con respecto al primero. Y a este le vamos a llamar el vector A, ¿verdad? Está a una distancia del vector A, ¿sí? El primado, como quieran llamarle, ¿verdad? El primado o con respecto a un punto, le voy a llamar así, con respecto al punto y con respecto a un punto primado, un sistema de referencia primado. Entonces, nosotros ya aprendimos qué es el momento monopolar y qué es el momento dipolar. Eso lo manejamos bien. El momento monopolar simplemente es la carga neta que nosotros tenemos en una distribución de carga. ¿A qué me refiero con eso? Que la suma de todas las cargas, si es discreta, queda de esa forma. Si es continua, sería una integral, ¿verdad? De la densidad de carga por cada volumen en toda la región. Entonces, ese es el momento monopolar. El momento dipolar con respecto a un sistema de referencias, también aprendimos que eso era para cargas discretas de la siguiente forma, la posición de cada una de ellas con respecto a mi sistema de referencia por Q sub I, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Voy a utilizar otra letra. Déjenme ponerle entonces marco de referencia M o solo déjenme ponerle primado, ¿verdad? Haciendo referencia al origen y el O primado, haciendo referencia al sistema primado. No quise ponerle P porque después me acordé que P lo estamos utilizando para momento dipolar. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que este momento dipolar es con respecto a este sistema, ¿verdad? El sistema O, el sistema sin primar. Entonces, si yo quiero definir
o encontrar quién es el momento con respecto al sistema primado, ¿sí? Al sistema primado, o lo voy a caracterizar así con respecto al sistema O y con respecto al sistema primado, ¿sí? Si lo quiero definir con respecto al sistema primado, pues simplemente es la misma expresión, ¿verdad? Tengo R sub I y tengo las R sub I primadas, ¿sí? Que de hecho eso lo hemos llamado como un vector relativo, ¿verdad? Y hemos utilizado la R mayúscula para representar el vector relativo. Entonces, ¿quién es ese momento con respecto a lo primado? Pues eso simplemente es desde igual a 1 hasta n de R sub I, de cada una de las distancias con respecto al sistema primado, por la carga sub I. Entonces, esos son los momentos dipolares vistos con respecto a esos dos sistemas de referencia. No necesariamente tienen que ser iguales. Ya habíamos dicho que son iguales si solamente esto es igual a 0. Pero no es eso lo que queremos hablar ahorita. Resulta que ese vector relativo, ¿verdad? No es más que tener R sub I menos A, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacer esa sustitución aquí, exactamente lo mismo que hicimos en clase la vez pasada. Yo puedo ver entonces que el momento de inercia con respecto a ese primado, ¿verdad? Eso va a ser la sumatoria de R sub I por Q menos A por Q sub I, ¿verdad? Esa sumatoria. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la clase la vez pasada. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso es el momento con respecto al sistema O menos A por la sumatoria, ¿verdad? De todas las cargas sub I. ¿Y quién es la sumatoria de todas esas cargas sub I? El momento monopolar, ¿verdad? La misma deducción que hicimos la vez pasada. Entonces, lo que me está diciendo el problema es que siempre y cuando esto de aquí sea diferente de 0, ¿verdad? Que eso de ahí sea diferente de 0 implica que ese término no se me va a hacer 0, ¿verdad? Siempre y cuando que ese término sea diferente de 0, nosotros podemos encontrar un sistema de referencia, un nuevo sistema de referencia, ¿verdad? De tal forma que el momento dipolar en ese sistema de referencia va a ser 0. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿En qué posición ocurre eso? Es lo que me está diciendo. Este es el vector A. ¿En qué posición ocurre eso? Pues A me apunta a la posición de este sistema de referencia, permítanme. A me apunta a la posición de este sistema de referencia, el O primado. Entonces, lo que me está pidiendo en otras palabras es que encuentre quién es A, ¿sí? Entonces, ese nuevo sistema de referencia, donde el momento dipolar es 0, es decir, donde le hemos llamado, donde el autor le llama el centro de carga, ese ocurre exactamente en ese valor, ¿sí? Donde nosotros tenemos, ¿verdad? El cálculo, eso es una posición, es el cálculo de el momento dipolar, ¿verdad? Entre Q. Eso es, y eso es todo lo que está pidiendo ese ejercicio, ¿verdad? Esta es la posición de lo que el autor le está llamando el centro de carga de la distribución, ¿verdad? A representa el centro de carga de la distribución. ¿Se entiende? El centro de carga. Entonces, voy a aprovechar porque este buen momento, no sé si ya se unieron los demás. Ah, sí, ya está Grecia, ya está Eduardo y Omar. Bueno, Eduardo ya estaba desde hace rato. Entonces, voy a aprovechar, no sé si está claro, ¿verdad? Entonces, voy a aprovechar porque le estaba comentando a Daniel antes de que ingresaran los demás a clase, que resulta ser que yo les había dicho que había una parte de esto del desarrollo dipolar que estaba en duda si lo presentaba o no, pero veo que es muy probable que se pueda evaluar en el examen. Lo voy a decir así, en forma, no voy a hacer referencia a los detalles, porque para ello pues ocupamos el concepto de energía electrostática, y eso no lo vimos, por eso no lo presenté, sino que lo que voy a hacer es presentar fórmulas. Repito, a mí no me gusta presentar fórmulas, porque las fórmulas, cuando uno presenta fórmulas, lo que le está diciendo al alumno, en otras palabras, es que eso sale por arte de magia, solo memorícelo y no entienda qué es eso, ¿verdad? Y eso en lo particular a mí no me gusta. Siempre es bueno uno mirar de dónde salen las cosas, porque así uno puede entender realmente qué es eso, ¿verdad? La vida, la ciencia, no es aprender fórmulas y meterle numeritos y eso, no, es entender de dónde es eso, de dónde sale eso. Lógicamente, para eso hay que saber matemática, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Entonces, lo que quiero hablar es sobre lo que hemos estado discutiendo de hecho, cuando hablamos también sobre la materia, ¿verdad? Los dieléctricos.
les comentaba la vez pasada que nosotros siempre podemos orientar un dipolo puntual, ¿sí? Voy a ponerlo aquí como algo que me faltó explicar, ¿sí? Un dipolo puntual, ya sabemos, como por ejemplo el agua, ¿verdad? Un dipolo puntual, porque nosotros estamos haciendo referencia, ¿verdad? Que tiene una magnitud, lógicamente, ¿sí? Pero esa magnitud de ese dipolo es considerablemente pequeño, de tal manera que, por ejemplo, una distribución de carga se puede representar como el dipolo de una distribución de carga, ¿verdad? El momento dipolar, como si estuviera localizado en un punto, ¿sí? Y a eso le llamamos dipolo puntual. Entonces, resulta que un momento dipolar de un par de moléculas o dos moléculas, ¿verdad? Va a estar orientado de esa forma, por ejemplo, una forma arbitraria. Si nosotros colocamos un campo externo, puede ser variable, no necesariamente puede ser constante, ¿verdad? Pero voy a poner un campo externo de esta forma. Entonces, yo les comentaba la vez pasada que lo que hace el dipolo es orientarse en dirección del campo externo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso lo definimos en forma cualitativa. Es decir, lo que voy a presentar ahorita realmente va a ser un análisis cualitativo de lo que deberíamos de haber presentado utilizando el concepto de energía. Pero como no miramos el concepto de energía, lo voy a hacer así en forma cualitativa. Entonces, ¿qué era lo que les había dicho? Les había dicho, ¿verdad? La vez pasada, que los dipolos tienden a orientarse en dirección del campo eléctrico. Es decir, tiende a rotar en esta dirección, en dirección del campo eléctrico. Entonces, recordarán ustedes del concepto de física 100, ¿verdad? Cuando ustedes miraron que cuando existían rotaciones, ahí estaba involucrado el concepto de torque. Entonces, realmente eso es lo que voy a presentar ahorita, ¿verdad? El torque que me genera ese campo eléctrico al hacer rotar el momento dipolar, ¿sí? Es decir, el dipolo va a rotar en dirección del campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos estado diciendo en forma cualitativa. Entonces significa que se me está generando un torque en el momento dipolar, que ustedes recordarán por la ley de la mano derecha, ¿verdad? O la regla de la mano derecha, mejor dicho. El torque tiene que tener esta dirección, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el torque generado por ese campo eléctrico en ese dipolo se puede calcular fácilmente utilizando un producto cruz del momento dipolar entre el campo externo, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Pues eso, matemáticamente hablando, sale del concepto de energía electrostática, porque ahí se puede analizar mediante energía electrostática y sacar esas expresiones en una forma más natural, ¿sí? Entonces, pero lo voy a dejar como una fórmula. Repito, esto es un análisis cualitativo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, eso es muy bien. Además de eso, resulta ser que el momento dipolar, ¿verdad? Es carga. Ya sabemos que es carga distribuida de tal manera, ¿verdad? Que en el origen del momento dipolar tengo como carga negativa y en la flecha al final del momento dipolar tengo carga positiva, ¿verdad? Es carga, al final es carga. Resulta que también ese conjunto de moléculas que me forman, que me producen esa distribución dipolar, también pueden ser arrastradas, ¿verdad? Movilizadas por el campo eléctrico, porque al final son cargas, las cargas yo las puedo movilizar por el campo eléctrico, es decir, van a generarse fuerzas de traslación en esos momentos dipolares, ¿sí? ¿Cómo está expresado esa traslación? En otras palabras, además de haber rotación, también puede haber traslación, ¿sí? Además de haber rotación, también puede haber traslación, ¿sí? Puede haber traslación. Entonces, porque al final son cargas, repito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos encontrar entonces? ¿Quién es esa fuerza de traslación? ¿Sí? ¿Quién es esa fuerza de traslación que se da debido a ese campo eléctrico en un momento dipolar? Por ejemplo, si este no está ligado. Las cargas ligadas que nosotros estamos viendo, ya sabemos que esas no las podemos movilizar, ¿verdad? Porque son cargas, el núcleo y los electrones que están acomodados en la materia y esas no las podemos movilizar. Lo que hacemos es movilizar las cargas, acomodar las cargas. Pero si yo tengo un dipolo, una molécula de agua, por ejemplo, ¿verdad? Sola, yo sí puedo movilizarla porque no hay nada más que me restrinja a que esté en una sola posición. Entonces, eso es lo que quiero ver acá, ¿sí? ¿Quién es esa fuerza de traslación? Entonces, solo voy a escribir la expresión fuerza de traslación
porque el desarrollo, el calculito sí lo podemos hacer, ¿verdad? Es un producto cruz, no implica mucho, ¿sí? La deducción de esa sí no la puedo hacer porque eso implicaría ver todo el concepto de energía y no lo vimos. Entonces, resulta ser que esa fuerza de traslación simplemente es el gradiente del producto punto del momento dipolar con el campo eléctrico externo que está actuando sobre él. Ahora, resulta que ese cálculo se puede expresar de una forma también más conveniente, ¿verdad? Siempre y cuando E no sea constante, ¿sí? Si E no es constante, ese desarrollo también se puede escribir de la siguiente forma, ¿sí? También se puede escribir de la siguiente forma, ¿sí? Para llegar de aquí a aquí hay que utilizar una identidad trigonométrica, perdón, una identidad de aquellas que les dejé de tarea, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer, solo lo voy a presentar así como desarrollo, ¿sí? Entonces, esas dos expresiones, eso ustedes lo pueden calcular sin ningún problema, ¿verdad? Por si llega a salir una pregunta de eso, solo sería hacer el cálculo de eso. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. ¿Se entiende lo que acabo de explicar así en forma cualitativa? ¿Sí o no? Sí, Lick. Bueno, bueno, yo creo que no hay ningún problema en esto, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy sí, resolvimos la duda. Vamos entonces hoy sí a trabajar con lo que queda de tiempo, algunos de los problemas que tienen que ver con, ¿dónde estoy? Materia, ¿verdad? Electrostática y presencia de materia y eléctricos. Entonces, déjenme buscar. Esto está como desordenado, este libro de texto. Bueno, al menos las copias. Aquí hay una infinidad de problemas. Hay unos problemas que más o menos, pues la idea es que apliquemos las expresiones básicas que hemos encontrado acá. Hay muy buenos problemas, ¿verdad? Hay diversidad de ejercicios, pero los problemas que yo les voy a dejar de tarea, unos dos problemitas, van a ser más o menos parecidos a este que les estoy copiando ahorita, el problema 7. Más o menos parecido a los problemas que hemos trabajado. Déjenme copiarlo y lo leo. Los problemas típicos, ¿verdad? De esferas, cilindros, paralelepípedos, etc. Una esfera de radio A posee una polarización radial, dada por esa expresión. Observen cómo es la polarización. Recordarán que las distribuciones de carga que nosotros trabajamos en la esfera siempre se comportaban en forma radial. ¿Por qué se comportaban en forma radial las distribuciones de carga? Porque de alguna forma, ¿verdad? Nosotros sabíamos cómo se iba a comportar el campo eléctrico. De hecho, las integrales, cuando hicimos el desarrollo, nos dábamos cuenta que el campo eléctrico iba a ser radial también. Entonces, es de esperarse que si en este caso yo estoy orientando la polarización, ¿verdad? Es decir, yo tengo polarización significa que tengo carga ligada, ¿verdad? Me está generando carga ligada. Entonces, si yo tengo una polarización que se comporta en forma radial en esa esfera, ¿verdad? Va en forma radial la polarización. Entonces, es de esperar que la carga ligada, ¿verdad? Si a un caso hay carga volumétrica o carga superficial, también tenga expresiones radiales, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que el campo eléctrico que me va a generar, pues también se va a comportar en forma radial. El campo D también se me va a comportar en forma radial. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque de ese tipo de comportamiento, uno sabe que conociendo eso, ¿verdad? Las nociones básicas de cómo se comporta el campo, entonces uno sabe que puede aplicar la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, ya vamos a discutir eso. Déjenme terminar de leer el ejercicio. Entonces, una esfera de radio A posee una polarización radial dada por esa expresión, alfa R a la N en dirección R, en dirección radial, donde alfa y N son constantes, siendo N mayor o igual que 0. ¿Sí? Mayor o igual. Cuando es 0, no hay polarización. Y si no hay polarización, no hay carga ligada. Y si no hay carga ligada, no tengo ni potencial ni campo eléctrico, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Entonces, el problema es cuando N es mayor que 0. Tenemos que ver cómo se produce el campo eléctrico o el campo escalar, el potencial escalar. Entonces, encontrar la densidad superficial y volumétrica de carga ligada. Eso ya lo hemos estado haciendo, lo vamos a volver a hacer. Encontrar quién es E, ¿verdad? El campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Verificar que los resultados obtenidos
para E satisfacen la condición de frontera. Entonces, este ejercicio está bueno porque aquí vamos a recordar algo que se va a hablar el día miércoles en la prueba práctica, ¿verdad? Lo que es la parte multipolar y las condiciones de frontera se van a evaluar también. Entonces, encontrar el potencial dentro y fuera de la esfera. No sé si hay algo más que hace falta. Dentro y fuera de la esfera. Y dibujar, dibujar los resultados de E versus el potencial. ¿Sí? Me faltó esa parte, dibujar el campo eléctrico versus el potencial. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? ¿Quiénes son las densidades de carga ligada? Eso es lo primerito que me está pidiendo, ¿verdad? Las densidades de carga ligada. Vamos a comenzar con eso. Entonces, recordarán ustedes, si hay polarización, significa que puede haber densidad de carga volumétrica ligada. ¿Cómo se encuentra eso? Como la divergencia de la polarización, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y si hay carga superficial ligada, significa entonces que eso va a ser igual a la componente perpendicular de la polarización, ¿verdad? En esa superficie, ¿sí? Eso. Entonces, comencemos con la densidad de carga volumétrica. Entonces, bueno, tengo simetría esférica, ¿verdad? La polarización también está utilizando coordenadas esféricas para escribirlo, pero resulta ser que estas cantidades alfa y n son constantes. Entonces sí, tengo que ver cómo me queda la divergencia, ¿verdad? Entonces tengo que recordar cómo se mira la divergencia en coordenadas esféricas. Entonces, no lo recuerdo, ¿verdad? Vamos a recordarlo. Lo único que, ¿a dónde está eso? Por aquí lo tenemos, ¿verdad? Por aquí está, vamos a ver, déjenme ver. Por eso es bueno tener unos apuntes aparte sobre esas partes y utilizarlo. Solo voy a recordar toda la expresión. Por aquí estoy en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Vamos a ver. Vaya, no sé dónde está. No, estos son ejemplos. Ejemplos. Aquí está, ¿verdad? Hicimos el desarrollo de eso y encontrábamos que la divergencia de eso es esta expresión. Déjenme copiarla. Déjenme copiarla. ¿Y ahora que no me deja utilizar el mouse? Ahí está. Déjenme copiarla. Entonces, hoy sí. Supongo que ustedes tienen esos datos ahí, ¿verdad? Ordenaditos, las expresiones o las fórmulas que hemos encontrado para que sea de fácil uso. Entonces, tengo esta expresión. Yo ya conozco que la divergencia en coordenadas cilíndricas tiene esa forma. Entonces, ¿qué significa? Que como P, déjenme colocar aquí, como P, la polarización, tiene esta expresión, alfa R a la N en R unitario, significa que de todos esos términos, solamente este término es el que es diferente de cero, ¿cierto? Entonces, la densidad de carga ligada va a ser negativo, esa expresión 1 sobre R a la 2, la parcial de R a la 2 por la componente radial, es decir, alfa por R a la N. Esa es la densidad de carga ligada, ¿sí? Entonces, ¿quién es la densidad de carga ligada acá? Pues solo hay que sacar esas derivadas, que no es mucho problema, ¿verdad? El alfa es una constante, la puedo sacar afuera. Entonces, me toca derivar R a la N más 2. Entonces, me quedaría N más 2, ¿verdad? Derivo N más 2 y le resto una unidad, me quedaría N menos 1. Entonces, significa que la densidad de carga volumétrica ligada tiene esta expresión, ¿sí? Alfa, permítanme, n más 2 por n r a la n menos 3. Esa es la densidad de carga ligada. Sigue teniendo un comportamiento radial, la densidad de carga ligada, ¿sí? Sigue habiendo un comportamiento radial. Eso es bueno porque implica que nosotros ya tenemos idea, repito nuevamente, de cómo se va a orientar la carga, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tengo la expresión para la densidad de carga ligada. ¿Alguna pregunta, muchachos? Lo único que creo que tengo un error, ¿verdad? Aquí es n más 1, perdón. ¿Sí? N más 1
R a la n más 2, el n más 2 pasa a multiplicar, perdón. Le resto unidad, Rn más 1 y Rn menos 1 queda acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, muy bien. Entonces, magnífico. Ya tengo la primera expresión. Permítanme. Entonces, vamos a calcular ahora la densidad de carga superficial. ¿Quién es la densidad de carga superficial ligada? Pues el vector polarización, lo voy a escribir otra vez, R unitario, producto punto. ¿Y quién es el vector normal? Pues el vector normal a donde nosotros nos estemos ubicando, ¿verdad? En cualquier punto es un vector que no es constante, ¿sí? El vector normal va a ser igual en la dirección de R unitario. Entonces, resulta ser que la densidad de carga ligada superficial es, lo voy a escribir aquí por aparte, es alfa por R a la N. Y eso es todo. Cheque, ya tenemos los primeros puntos ganados en la pruebita, ¿verdad? Si fuera una prueba práctica, ¿sí? ¿Qué es lo otro que me está pidiendo? Como yo ya tengo la densidad de carga, me pide que encuentre quién es el campo eléctrico tanto adentro como afuera de la esfera, ¿verdad? Adentro como afuera de la esfera. Entonces, nosotros podemos estar tentados, que no estaría mal, ¿verdad? A utilizar aquel desarrollo que habíamos hecho hace como 4 clases atrás. Vamos a ver, creo que aquí está. No, el mismo día lo hicimos que... Aquí está. ¿Sí? Si yo tengo densidad de carga ligada, yo puedo utilizar esta expresión, ¿verdad? Para calcular el potencial. Es decir, esta expresión es lo mismo que hemos estado haciendo en las unidades anteriores. Y una vez que yo tenga el potencial, calculo el gradiente, ¿verdad? Negativo el gradiente de esa expresión, igual a. Ya tenemos nosotros el campo eléctrico. De hecho, no estaría mal, ¿verdad? Hacerlo así. Como yo ya tengo quiénes son esas densidades, nosotros podemos, para contestar el otro inciso, ¿verdad? Tanto afuera como adentro, siempre va a tener la misma expresión, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. La integral, en este caso sería la de integral de la densidad ligada sobre R, una integral de volumen, por el diferencial de volumen, más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la integral sobre esa superficie cerrada, ¿verdad? De la densidad de carga ligada por diferencial de área sobre R. Podríamos hacerlo así, ¿verdad? Pero observen esta expresión y esta expresión. Las integrales que nos van a quedar no van a ser tan cortas, ¿verdad? Eso no implica que no se pueda resolver. Sí se puede resolver, ¿sí? Se podría resolver sin ningún problema, ¿verdad? Lo que pasa es que las integrales que van a quedar ahí probablemente no sean tan cortas, se tengan que resolver, igual como los procedimientos que hemos estado haciendo en otras clases anteriores. Pero resulta ser que en lugar de irnos por este camino, que es una solución, yo digo que es el camino más largo, ¿sí? Nos podemos ir por un camino más corto, ¿sí? Nos podemos ir por un camino más corto. ¿A qué me refiero con eso? Pues resulta que podemos nosotros, nuevamente les repito, ¿verdad? Yo miro cómo está la distribución de carga, yo miro cómo está la distribución de carga y yo ya sé que esto es un material dieléctrico y está polarizado sin necesidad de un campo externo, ¿sí? Sin necesidad de un campo externo. ¿Qué significa? Que tengo polarización permanente, ¿verdad? Tengo un material que está polarizado permanentemente. Entonces, significa que como no hay campo externo, no hay carga libre, no hay carga libre, ¿verdad? No hay carga que se me va a estar moviendo porque no hay campo externo, ¿sí? No tengo carga libre, la única carga que voy a tener es la ligada. Entonces, cuando yo tengo carga en movimiento, carga libre, que le hemos llamado nosotros, cuando hay campo externo, ¿verdad? El desarrollo que habíamos hecho, solo déjenme presentarle lo que habíamos hecho ayer. El desarrollo que nosotros habíamos hecho, ¿verdad? Que si nosotros queremos buscar una expresión de la polarización en función del campo, queda de esta manera bien sencilla si son lineales e isotrópicos, ¿verdad? Y además de eso, hay carga libre si hay campo externo, ¿verdad? Va a haber carga libre si hay campo externo, pero en este caso no hay carga libre porque no hay campo externo. Entonces, eso es muy bueno. ¿Estamos de acuerdo? No hay carga libre porque no hay campo externo, ¿sí? La única carga que yo tengo es la carga ligada. Entonces, teniendo en mente eso y además teniendo en mente cómo se está distribuyendo la carga, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos pensar que si la carga se distribuye, la densidad de carga va en forma radial,
Entonces, el campo eléctrico tiene que también comportarse en forma radial, ¿verdad? Eso ya lo hemos hecho y lo hemos discutido un montón de veces en el capítulo 3, el capítulo 4, cuando mirábamos ley de Gauss y cuando mirábamos campo eléctrico, ¿verdad? Tiene que ser en forma radial, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Significa entonces que yo puedo utilizar la ley de Gauss para este problema sin necesidad de meterme a hacer todas estas integrales, ¿sí? ¿Lo podemos hacer por las integrales? Sí, pero este sería el camino más largo a escoger. El camino más largo, ¿sí? Y de hecho yo les diría, solamente para poner en práctica lo que ustedes ya han aprendido, hagan las integrales. Que de hecho las integrales no las resuelven ustedes, sino que las metemos a los programitas y ellos son las que las resuelven. Entonces vamos a hacerlo por el camino corto. Vamos a utilizar la ley de Gauss. ¿Qué me dice la ley de Gauss? Que la divergencia del campo D, eso es igual a la densidad de carga libre, ¿verdad? Como yo ya sé que la densidad de carga libre es 0, entonces yo ya sé ¿verdad? Cómo se va a comportar eso. En otras palabras, lo análogo, permítanme, lo voy a poner aquí. Este es en forma diferencial y en forma integral sería lo siguiente, que el flujo, ¿verdad? El flujo a lo largo de una superficie gaussiana, ¿sí? A lo largo de una superficie gaussiana, eso tiene que ser igual a la densidad de carga libre, ¿verdad? Son equivalentes esas dos expresiones, ¿verdad? La ley de Gauss, esas dos son la ley de Gauss, una está escrita en forma integral y la otra en forma diferencial. Son equivalentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que si la densidad de carga es libre, es 0, si esto es 0, entonces yo puedo utilizar la ley de Gauss fácilmente para encontrar quién es D, ¿verdad? Porque, repito nuevamente, D es la permitividad en el vacío por el campo eléctrico más la polarización, ¿sí? Así definimos D. Entonces, como yo ya sé cómo está, por cómo está distribuida la carga, yo ya sé cómo está distribuida la carga, entonces yo ya sé cómo es el comportamiento de E, ¿verdad? Sencillo, es en radial, ¿sí? Y como yo ya sé que esto es radial, ¿verdad? Yo ya sé que eso es radial, observen, ya lo sabemos que ese tiene comportamiento radial, entonces, y de hecho tiene la misma magnitud a la misma distancia, y ya sabemos que el campo eléctrico E va a tener la misma magnitud a la misma distancia, entonces yo puedo utilizar esferas como superficies gaussianas. Esferas como superficies gaussianas. Y en lugar de estar resolviendo integrales, ¿verdad? Vamos a hacerlo más fácilmente por la ley de Gauss. Ya sabemos que eso me reduce enormemente el ejercicio. Entonces, ¿qué era lo que me pedía el ejercicio? Volvamos otra vez. Ya sabemos cómo lo vamos a trabajar. Me pide que encuentre el campo eléctrico adentro y afuera. Comencemos por adentro, ¿sí? Entonces, vengo y agarro una superficie gaussiana, ¿verdad? Que tenga radio R, ¿sí? Un radio arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Como no hay cargas libres, tengo una ventaja, ¿verdad? D va a ser la integral de A, es decir, el área entera. ¿Y quién es el área entera de eso? 4pi. ¿Estamos de acuerdo? Por R a la 2. ¿Verdad? Ese es el área de la superficie gaussiana. D es constante, lo puedo sacar afuera. ¿Estamos de acuerdo? Y el área es 4pi por R cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 0. Genial. Eso implica que el desplazamiento dentro de la esfera, lo voy a poner así, dentro de la esfera, ¿sí? Dentro de la esfera, y si quieren, coloco la ley de Gauss para que no se les olvide qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Coloco qué es lo que estamos haciendo utilizando la ley de Gauss dentro de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Significa que el desplazamiento es igual a 0. Muy bien. ¿Qué significa? Que si el desplazamiento es igual a 0, el campo eléctrico más la polarización también es 0. Qué fácil encontrar el campo eléctrico. Eso es igual a negativo la polarización entre epsilon sub 0. Entonces, dentro de la esfera, el campo eléctrico va a ser igual a ¿quién? Déjenme verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la polarización? Aquí está, este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sería alfa R a la N, R a la N por R unitario. ¿Sí? Negativo alfa R a la N por R unitario entre epsilon sub 0. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? Solo déjenme ver. Solo déjenme ver algo. Vamos a ver. Solo déjenme ver. Tendríamos la misma respuesta tanto adentro como afuera, ¿verdad? Y eso no puede ser posible. Solo déjenme ver algo, qué es lo que estoy haciendo mal en esto. Lo que no quiero es resolver las integrales, definitivamente. Igual, resolvemos las integrales, no tendríamos ningún problema. Dentro de la esfera, la carga ligada es 0, está bien. Perdón, la carga libre es 0. Y afuera de la esfera, no, sí, vamos bien. Entonces, tengo esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa fuera de la esfera? ¿Sí? Bueno, chequen, no hay ningún problema. ¿Qué pasa fuera de la esfera? Vengo y agarro pues una superficie gaussiana nuevamente, ¿verdad? Estoy afuera, ahora con una distancia R, ¿sí? Este es el valor cuando R es menor que A, ¿sí? Cuando yo tengo afuera, lógicamente, nuevamente afuera, en la superficie gaussiana de afuera, tampoco vamos a tener carga libre, ¿verdad? De hecho, no estoy encerrando en ningún momento ninguna cantidad de carga libre, ni adentro ni afuera, ya dije por qué, y resulta ser que eso es igual a 0. ¿Sí? Nuevamente, eso implica que afuera, ¿verdad? Otra vez el mismo desarrollo de por 4pi r cuadrado afuera, eso es 0, implica que d es 0, ¿verdad? Y nuevamente tengo esta expresión, ya sabemos quién es d, la polarización igual a 0, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, resulta ser que va a dar el mismo valor, pero qué raro, no puede ser eso cierto, porque nosotros tenemos menos carga encerrado en este caso, mientras que cuando yo tengo toda la superficie afuera, estoy encerrando toda la carga. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es no van a ser iguales. Ahorita me acabo de, bueno, hace un momento me di cuenta por qué. Tenía una pequeña duda con eso, pero no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque resulta ser que afuera de la esfera, en esta región afuera de la esfera, yo no tengo polarización. ¿Estamos de acuerdo? En todos los puntos aquí, estoy hablando de todos los puntos acá. Yo ya sé que aquí sí va a haber campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí hay campo eléctrico. Bueno, si solo tuviera carga encerrada, sí habría campo eléctrico, ¿verdad? Pero resulta ser que aquí yo no tengo carga ligada. Ahí no hay carga ligada, ¿verdad? Voy a corregir lo que dije hace un momento. Lo del campo eléctrico ya vamos a encontrar que va a ser 0 en realidad. ¿Sí? Entonces, aquí, en esta región de aquí, lo voy a decir en otras palabras, en esta región de aquí afuera, resulta ser que no hay carga ligada. ¿Estamos de acuerdo? No hay carga ligada. Entonces, ¿qué esperamos nosotros ahí? Es decir, no hay materia ahí. Aquí afuera de la esfera no hay materia. Como no hay materia ahí, entonces significa que no hay carga ligada. Y si no hay carga ligada, ¿verdad? No hay dipolos, significa entonces que la polarización afuera de la esfera es 0.
¿verdad? La polarización solo está adentro de la esfera, ¿verdad? La polarización se da porque hay dipolos orientados en cierta dirección. Entonces, la dipolarización solo puede ser adentro de la esfera, diferente de cero. Afuera, que yo no tengo materia, no hay polarización porque no hay dipolos. Entonces, ahí la polarización es cero. Entonces, la polarización afuera es cero, significa entonces que el campo eléctrico afuera de la esfera tiene que ser cero. ¿Sí? Cuando R sea mayor que A, el campo eléctrico es cero. Y de hecho, también lo podemos ver de la siguiente forma, ¿verdad? Corroborar que ese valor es cierto. Cuando nosotros hablamos de la ley de Gauss, podemos escribirla también, pudimos también haberlo hecho mediante esta expresión. La ley de Gauss es igual a la carga encerrada, ¿verdad? La carga encerrada. ¿Quién es la carga encerrada? Pues la carga encerrada es igual a la carga ligada más la carga libre. Como no hay carga libre, la carga encerrada es puramente carga ligada. ¿Sí? Entonces, resulta ser que afuera de la esfera, resulta ser que la carga ligada es cero. ¿Por qué va a ser la carga ligada a cero? Porque ya habíamos dicho que la carga total era cero, lo demostramos de hecho. ¿Sí? La carga ligada total es cero. Si ustedes realizan la suma de la contribución de la carga que me da esto con la contribución de la carga que me da eso, está cero. De hecho, voy a presentarles el ejemplo que lo habíamos resuelto en una clase. Solo les voy a presentar para que recuerden eso. La carga ligada total, por aquí creo que está. Creo que fue lo primero que hice la vez. Aquí está. La carga ligada total siempre va a ser cero, ¿verdad? En estos materiales que nosotros estamos en electrostática. Los dieléctricos en electrostática, la carga ligada siempre da cero. Entonces, repito nuevamente, ¿verdad? Tenía una pequeña confusión yo ahí, parecía que iban a dar iguales, pero no, ¿verdad? La carga afuera es cero, por lo tanto, el campo eléctrico afuera tiene que ser cero, ¿verdad? No estoy encerrando carga eléctrica, está de acuerdo con todo lo que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ya tengo el campo eléctrico, sin necesidad de recurrir a las integrales, ¿verdad? Pero yo se los dejo, recurran a las integrales y tienen que llegar al mismo desarrollo, ¿verdad? Lo único que va a ser más procedimiento, más tedioso. Bueno, ya contestamos esa parte. ¿Qué era lo otro que me pedía? Una vez que ya tengo eso, me pide que verifique las condiciones de frontera, ¿verdad? Que verifique las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Ya sabemos las condiciones de frontera que las componentes, permítanme, de hecho ahorita tenemos que verificar las condiciones de frontera, pero para el campo D o para el campo E también no importa, ¿verdad? Para cualquiera de los dos podemos verificarlo. Las condiciones de frontera del campo E tiene que ser igual, la relación de esas dos, a la carga superficial que yo tenga, ¿verdad? ¿Sí? O igual en el caso del vector D, ¿verdad? Del vector D, la componente normal 2 menos la componente normal 1 tiene que ser igual a la densidad de carga libre que yo tenga, ¿sí? Esta es la densidad de carga superficial total y la densidad de carga libre, entre epsilon sub 0, perdón. ¿Sí? Entre epsilon sub 0 y la densidad de carga libre, ¿sí? Esas eran las condiciones de frontera. Resulta ser que la carga libre es 0, ¿verdad? Y habíamos encontrado hace un momento que D en la región afuera es 0. Entonces, en la región afuera es 0. Y también, de hecho, ya habíamos encontrado que D en la región de adentro también daba 0. Entonces, la condición de frontera para el vector desplazamiento está correcta. 0 es igual a 0. Ya la verificamos. Tenemos que verificar para esta, a ver si es cierto. Resulta ser que afuera, ¿verdad? Afuera hemos encontrado que el campo eléctrico es 0, ¿verdad? En la parte de adentro, el campo eléctrico, de hecho va en forma radial, tiene esta expresión, ¿sí? Tiene esa expresión, eso es alfa, R, pero recuérdense cómo van los vectores, ¿verdad? El vector que me determina, el vector n, lo hemos definido de esta manera, el vector que me determina la región 1 va en esta dirección, ¿verdad? N1 y N2 va en esta dirección. ¿Sí? N2 va en esta dirección. Entonces, va en la misma dirección, significa que sí, tiene que ser negativo. ¿Quién es el campo eléctrico? Alfa R a la N entre epsilon sub 0. Alfa R a la N entre epsilon sub 0. Lo voy a poner así, porque alfa es diferente a este alfa. Aquí me estoy refiriendo a densidad de carga superficial. Voy a poner la S, ¿sí? Densidad de carga superficial y esta es una constante. Entonces, ¿quién es eso? Pues eso es alfa S, epsilon sub 0. Eso tiene que darse esa igualdad, ¿verdad? Tiene que darse esa igualdad. Pero ¿quién es la densidad
ligada, en este caso, ¿quién es la densidad de carga superficial? La densidad de carga superficial es lo mismo que la densidad de carga ligada que encontramos hace un momento, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la densidad de carga ligada? Por aquí debe de estar, aquí está. Alfa R a la N, ¿sí? Alfa R a la N. Entonces, la densidad de carga ligada va a ser igual a alfa R a la N. Entonces, hay un error de un signo. ¿Por qué me queda menos? Menos, déjenme ver. Queda negativo, este está bien, este es positivo. R a la 2 menos R a la 1. Solo déjenme, están bien estos vectores N1 y N2. No, es que aquí yo siempre me confundo con estas direcciones de estos vectores. Siempre lo escribo al revés. N1 va hacia abajo, ¿verdad? Es el vector que me determina. N1, N2, el vector N2, la región de 1 a 2, no estaban bien. N2, N1. Hay un signo que se me perdió por algún lado, jóvenes. Así están bien los vectores. Pero no veo dónde está el signo. ¿Por qué me va a quedar negativo en el lado? Negativo en este lado. ¿Por qué me queda negativo? ¿Sí? ¿Por qué me queda este negativo? No veo por qué me queda ese negativo. Es decir, haciendo esta sustitución aquí, debería tener la condición de frontera que se cumple, ¿verdad? Epsilon sub 0, eso es alfa R a la N entre epsilon sub 0. Lo que miro es que hay un error de un signo y no veo por qué tengo ese signo. Me queda, ¿sí? El tiempo se me está acabando y solo quería terminar de hacer el ejercicio. ¿Qué más me pedía? Déjenme verificar por qué tengo un error de un signo ahí. Y después me pedía encontrar quién es el campo eléctrico tanto adentro como afuera, ¿sí? ¿Quién es el campo eléctrico tanto adentro como afuera? Entonces, perdón, el potencial eléctrico tanto adentro como afuera. Entonces, para encontrar el potencial eléctrico, ya voy a verificar ese signo. Para encontrar el potencial eléctrico, resulta ser que si yo conozco el campo eléctrico, puedo determinar quién es el potencial eléctrico. De tal manera que recordarán ustedes que el potencial eléctrico es negativo desde 1 hasta 2 del campo eléctrico por DDR. ¿Cierto? Recordarán, es decir, el potencial 2 menos el potencial 1 me queda negativo esa expresión. Como yo ya conozco quién es el campo eléctrico, no hay ningún problema en calcular quién es el potencial eléctrico. Por ejemplo, vamos a calcularlo afuera. ¿Verdad? Vamos a calcularlo afuera. ¿Sí? El campo eléctrico afuera, como tengo distribución de carga finita, afuera en un punto allá en el infinito, yo ya sé que eso va a ser 0. Es decir, tendría lo siguiente. El potencial en un punto arbitrario menos, perdón, R2, lo voy a poner así. R1, tengo esa expresión. Afuera, ¿verdad? Afuera, yo ya sé que el campo eléctrico es 0. Significa que esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces, el campo eléctrico afuera, eso es 0. El potencial eléctrico afuera también es 0, ¿verdad? Porque en un punto infinito, estoy aquí, estoy en un punto, aquí está mi esfera, radio A, y tengo punto 1 y punto 2. Entonces, en un punto infinito, allá en el infinito, habíamos dicho que íbamos a definir el potencial 0, ¿verdad? R2 cuando esté en el infinito, ahí vamos a definir el potencial igual a 0. ¿Qué significa? Que afuera de la esfera el potencial es 0. ¿Sí? El potencial es 0. Déjenme ver. Está de acuerdo con lo que deberíamos de esperar. Sí, porque el potencial... Sí, ¿verdad? Está de acuerdo con lo que deberíamos de esperar. Entonces, eso es, en un punto afuera, eso es igual a 0. No hay ningún problema. Ahora, la cuestión es adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa adentro de la esfera? Adentro de la esfera. Conocemos que el campo eléctrico adentro viene dado por esta expresión. ¿Dónde está el campo eléctrico? Adentro. Esto. Déjenme copiar esto. Voy a copiar acá. Campo eléctrico viene dado por esa expresión. ¿Qué significa? Nuevamente que si yo quiero calcular quién es la diferencia potencial, es decir,
potencial para un punto 2 menos el potencial de un punto 1. ¿Sí? Ahora estoy adentro de la esfera. Es decir, estoy desde un punto 1, me voy a mover de un punto 1 adentro de la esfera hasta un punto 2. De hecho, voy a utilizar la frontera. ¿Por qué voy a utilizar la frontera? Porque yo ya sé que el potencial siempre es continuo. ¿Estamos de acuerdo? El potencial en la frontera tiene que ser 0 porque sabemos que tiene que ser una función continua el potencial. El potencial es continuo. Si aquí el potencial fuera de la esfera es 0, entonces en la frontera tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero no me van a decir que en el 1 también es 0. No, eso solo sucede con los conductores. Ahorita no estamos trabajando conductores, son materiales aislantes. Entonces, el potencial a 1 lo vamos a determinar en cualquier punto 1, ¿verdad? A este es el potencial adentro de la esfera, ¿sí? Adentro de la esfera. Entonces, ¿quién es ese potencial? Va a ser negativo, la integral desde R hasta la frontera que es A, ¿verdad? La superficie de la esfera. ¿De quién? De esta expresión. Negativo alfa, R a la N, R punto, epsilon, R unitario, perdón, epsilon sub 0 por el diferencial el DDR, me voy a mover en línea recta, no importa cómo me mueva, ¿verdad? Va a ser DDR, R unitario, entonces R unitario. Entonces, tengo que resolver esa integral. ¿Quién es esa integral? Va a ser desde R hasta A de esta expresión. Alfa es una constante, lo puedo sacar afuera. Alfa es una constante, epsilon sub 0 es una constante, R a la N, DDR. ¿Sí? Y esa integral es bien sencilla de resolver, no hay ningún problema. Negativo alfa, epsilon sub 0, me queda a la N más 1 por R a la N más 1 evaluado de R hasta A. Y esa integral, el potencial adentro, me queda entonces epsilon sub 0, N más 1, y ya cuando evalúo eso, me va a quedar a la N más 1 menos R a la N más 1. ¿Sí? Y ese sería el potencial electrostático. ¿Estamos de acuerdo? Adentro de la esfera. Este es el potencial adentro de la esfera. Entonces, sí, está un poco largo el ejercicio, me dirán ustedes. Escucha, no, parece que no nos ahorramos nada porque el problema sigue siendo largo, exceptuando este signo que todavía ya se me acabó el tiempo y tengo que verificar por qué se me da negativo. Entonces, sí, el procedimiento pareciera que es un poco largo, pero les estoy más que seguro que si ustedes se van a hacer las integrales, les va a quedar más largo el procedimiento, ¿verdad? Porque siempre resolver integrales es tedioso. Hay que construir esos vectores relativos. Cuando estemos adentro hay que fijarnos, ¿verdad? Qué carga estamos encerrando y qué carga no. Mientras que por la ley de Gauss sale más rápido, ¿sí? Entonces, solo quiero verificar por qué me da ese signo menos ahí. Hay un error de un signo menos ahí y no entiendo por qué, jóvenes. ¿Alguien lo pudo visualizar? Solo déjenme ver cómo definimos esos vectores n. N1 a la esfera 1 a la esfera 2, está bien. N2 de esto, el campo eléctrico en la región 2 es 0, en el campo eléctrico en la región 1 es positivo, o al menos que me esté equivocando. Ya. No, es que no había colocado este signo menos ahí. Ahí está mi error. Solo había colocado el signo de este. Ya, o sea, entonces ahí está. No había colocado ese signo menos. Solo déjenme corregir acá. Negativo. El campo eléctrico en la región 1 es negativo, ese valor. Entonces ahí está. Hoy sí. Ya corregí el valor porque me daba menos. Está bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. La condición de frontera se cumple. Ya calculamos el potencial, ¿verdad? Tanto afuera como adentro de la esfera, ya lo calculamos. Entonces, habíamos comprobado la condición de frontera, tanto para el campo eléctrico como para el campo vectorial, ¿verdad? ¿Y qué más? Y ya calculamos campo eléctrico adentro y afuera utilizando la ley de Gauss y la densidad de carga. Entonces, hicimos un repaso. Este problema está bonito porque es un repaso de todo lo que hemos estado hablando en estos últimos días. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muchachos, muchachas, ¿se entendió lo que hicimos? Ingeniero. Bueno, igual, yo les voy a subir la clase, ¿verdad? Para que siempre esté como repaso. Si hay algo de dudas ahí, pues también lo pueden ustedes pues, decir. Entonces, no se les olvide, ¿verdad? Estas expresiones, tenerlas anotadas ahí, por si se les piden las previtas. Lo único que tienen que hacer es ese producto cruz para un dipolo puntual en un campo externo,
solo se realiza el producto cruz y se sabe quién es el momento de torsión, ¿verdad? Se conoce quién es el momento de torsión o el torque, como lo quieran llamar. El momento de torsión. Y el problema que me había preguntado su compañera, ¿verdad? Que también el centro de carga no está tan, hace referencia a lo mismo que hemos discutido anteriormente en un tema de la clase. Entonces, esto sería todo, muchachos. Tal vez lo que podría hacer es dejarles un ejemplo más resuelto de esto, porque, bueno, igual, lo que les voy a pedir van a ser de tarea 2 problemitas como este que acabamos de resolver, ¿verdad? Van a tener chance ustedes para resolverlos, aunque preferiría que me los trabajaran lo antes posible porque la prueba teórica es el lunes. Entonces, la prueba de esto es el día lunes. Entonces, entre más estudien ustedes para esa prueba, mejor. Como solo serían 2 problemitas, sería la tarea para el lunes y la otra tarea queda para el miércoles, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? ¿Dudas? Prácticamente hoy es el último día de clase, ¿verdad? Por eso les quiero dedicar unos 2 minutos más por si tienen alguna duda, darles chance para que pregunten. Entonces, los 2 ejercicios que dijo quedarían para el lunes. Sí, o se los puedo dejar para el miércoles, no importa. La idea es que ustedes pues practiquen, lean esto ya y salgan bien en esa prueba teórica. ¿Sí? Igual pueden preguntarme, pueden consultarme y no hay ningún problema. No, solamente esa duda. Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos quedamos hasta aquí, muchachos. Entonces pasen feliz día, ¿verdad? Un gusto conocerlos, al menos por este medio, ¿verdad? De vez en cuando los miré cuando estaban haciendo las evaluaciones, pero eso sería todo. Entonces solo quedarían las evaluaciones pendientes. Igual cualquier consulta ustedes me la pueden hacer, yo voy a estar pendiente, ¿verdad? Entonces nos vemos hasta el día lunes. Saludos. Vale, feliz fin de semana. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias igualmente a ustedes.